Son los vecinos de Benillup, en Alicante, y estas que tenemos aquí son sus casas y su mayor temor es la cercanía con el barranco. Hoy vamos a conocer sus historias y cómo es literalmente vivir al borde del abismo. Ahora, vamos con otro tema, porque cerca de 17 años llevan los vecinos de Benillup, en Alicante, pidiendo una solución al riesgo que corren sus casas allí. Sí, sobre todo las más cercanas a un barranco que sufre desprendimientos cada vez que llueve. Viven literalmente, Ana Prada, al borde del precipicio. Pero literalmente, y estas casas son las casas de Isabel, de Elia, de Manolo, de Enrique, de Joan y así hasta 10 familias de Benillup. ¿Estáis viendo las casas? Yo estoy aquí y si os parece, vamos a hacer un conteo desde el borde de la casa, chicos. Venga. 1 por metros, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 metros. Podría ser generoso y ponemos 11. ¿Y qué nos encontramos después de esos 11 metros? El barranco. ¿Cuál es el problema? Que cada vez que llueve, cada vez que vienen gotas frías y con el paso del tiempo, el barranco se va haciendo más grande y se va llevando terreno. Estáis viendo 2 pinos aquí. Estos 2 pinos están ya prácticamente volcados y si viniera agua y si se los llevara, las raíces arrastrarían parte del terreno que se llevarían casi hasta donde estoy yo. Pero los protagonistas son ellos, los que viven en Vilo, los vecinos de Benillup en Alicante. Me voy a colar por aquí porque ellos en algunas de esta representación, Manolo, tú has nacido aquí, has crecido aquí. Estamos, chicos, en lo que es un bancal. ¿Tú cómo recuerdas esto? Porque antes esto había mucho más terreno. Bueno, pues desde que yo me reconozco, aquí habían 5 bancales de almendros normales, como el que queda aquí, pero 5 más. Y miren cómo está esto. No ha desaparecido en tanto tiempo. ¿Vosotros cómo lo lleváis? ¿Vivís en Vilo por si llueve? Pues sí, estamos esperando, mirando al cielo, que suelen decir, y todos en un ay. Le decía Manolo también que vemos estas cañas de aquí, que antes todo esto estaba lleno de cañas, ahora han desaparecido. Este cañar era enorme, y quedan 4 cañas, están todas bajo ya, bajo del barranco. Y tenemos a Joan también. Joan, Como eso es todo lo que desde aquí hasta allá, hasta la punta del pueblo. Esto es un problema porque afecta a muchísimas familias y tú tienes también la casa aquí al lado, tu madre, y vivís pegados al barranco. En el jardín tenéis la mitad del jardín cortado. Exacto, tenemos mitad del jardín, tenemos filas de árboles que ya han desaparecido y conforme va avanzando el barranco cada vez está más cerca de las casas y pone en peligro la supervivencia del pueblo. Dime, Ana, cuéntanos. Estamos hablando que esto no es algo de ayer, que es algo de hace 17 años. ¿No les dan ningún tipo de solución? ¿Qué les dicen? Claro. Lleváis desde 2004 así, son 17 años, que no es tontería. Eso es ¿Qué solución os han dado? Porque lleváis mucho tiempo esperando. Eso es lo que yo iba a decir. Es decir, hace un año que lo queremos ya a punto. No, estamos desde el 2004 peleando con el tinglao. Que estáis teniendo mucha paciencia y mucho miedo. Yo veo que no hay soluciones. A ver si lo conseguimos, Manolo, chicos, y conseguimos que este barranco no sea un problema y que por lo menos podáis vivir tranquilos, chicos. Bueno, lo cierto es que tampoco hay solución fácil, ¿verdad? No, desde luego que no. Bueno, si como los vecinos de Benillup, ustedes también tienen alguna denuncia o historia que contarnos, pues pueden escribirnos a nuestro WhatsApp.